Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos transmitiendo completa y absolutamente en vivo para el canal de Expert TV Business. Mi nombre es Miguel Bait, soy experto en comunicación digital y tengo el honor de dirigir este canal de Expert TV. Y la verdad es que no quise que nadie se atreviese a entrevistar a mi amigo Ignacio Vizcaíno, porque la verdad para mí no solamente es un orgullo presentarles para mí un cuate que es un genio, sino también es un gran amigo. Entonces, yo la verdad es que sí les dije, ¿saben qué? Perdónenme, pero yo tengo que entrevistar a Ignacio Vizcaíno, mi queridísimo Nachito Vizcaíno, CEO de Crest Cloud México. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Muy bien, Miguel. Tú cada vez eres más joven. De plano, pues es que el amor transforma, dicen por ahí. Oye, qué gusto, Nachito, tenerte aquí. La verdad es que he tenido la fortuna no solamente de contar con tu amistad, sino también colaborar en tu empresa y ayudar a que creciendo, pues como dice el nombre, vaya creciendo. Hemos tenido una oportunidad muy grande, no solamente de lograr este vínculo de amistad, sino además muy agradecido yo porque fuiste patrocinador de mi libro y vaya, la verdad es que amistades y empresarios como tú, pocos, pero sobre todo matemáticos como tú, mucho, ahora sí que más poquitos. Pero me gustaría empezar para que la gente entienda qué es Creciendo, para que te explayes todo lo que quieras. Mira, Creciendo es un sistema de los que comúnmente llaman ERP, que viene de Enterprise Resource Planning, eh, para administrar negocios, pero es un ERP, lo que le llaman ahora versión 3.0. ¿Qué quiere decir? Que además de tener todo lo tradicional de la administración de un negocio, como control de inventarios, facturación, contabilidad, bancos, cuentas por cobrar, etcétera, también tiene Business Intelligence integrado, tiene e-commerce integrado, tiene CRM integrado, punto de venta y comunicación con proveedores o el supply management, ¿no? Eso es lo que es Creciendo. Fíjate que tengo yo, digo, pues ya años de conocer la plataforma. La verdad es que creo que fuiste muy innovador en muchas cosas, mi querido Nacho. Como dices tú, es un programa que te ayuda a administrar prácticamente toda una empresa. Pero a fin de cuentas, ¿qué tú crees que actualmente Creciendo le ofrezca a la gente de diferente? Yo la verdad es que conozco muy bien la plataforma, pero eh, siento que tú has innovado en muchas cosas, Nacho. ¿Qué podría ser parte de la innovación de Creciendo? Bueno, yo creo que gran parte de la innovación está en el hecho de que Creciendo desde sus inicios fue pensado en que fuera una herramienta para que los negocios crecieran, una herramienta para la dirección general que se retroalimentara de la operación del día a día y le permitiera al director tomar mejores decisiones. Para eso le incluimos varios modelos matemáticos en diferentes áreas, en crédito y cobranza, en inventario, en logística, etcétera. Y nos enfocamos mucho a un artículo que salió en el Harvard Business Review hace como 25 años que decía que aquel director que no tenía el control de su negocio en una página no tenía un buen sistema de información. Entonces, eso es lo que tú ves en el Business Intelligence, o sea, la primera etapa, y luego con puros drill downs puedes profundizar en la información, de tal manera que Creciendo te permitiría prácticamente administrar tu negocio como si el director general hubiera ido a estudiar a Harvard Business School, pero sin haber ido, ¿no? O sea, Ok, porque toda ok. esa aprendizaje, toda esa manera de operar, de optimizar operaciones, de controlar créditos, carteras, etcétera, ya están inmersas dentro del sistema y ya tiene mucha inteligencia de negocios que te permiten manejar tu negocio de la mejor manera posible. Entonces, no es un típico sistema que nada más te permite facturar y controlar el inventario y saber cuánto tienes, sino es un sistema que toma decisiones, tiene autómatas que permiten tomar decisiones para que las operaciones se hagan correctamente y no te excedas en inventario o no te quedes sin inventario o no te bailen en un crédito mal otorgado, etcétera, etcétera. Todo eso ya se maneja con autómatas y con inteligencia de negocios.
Yo sé que tú fundaste esta empresa, mi querido Nachito, y a mí me gustaría mucho que la gente entienda quién eres y qué haces, qué has hecho, o sea, por qué llegaste a Creciendo. Y me estoy saliendo del script porque realmente quiero que la gente te conozca, Nacho. Que realmente sepan que hay un genio detrás. Digo, y no por alabarte, la neta, eres de las personas que yo más admiro en verdad por lo que haces y lo que has logrado. Y al ver tu programa armado y viéndolo funcionar es algo sorprendente, Nacho. Bueno, gracias por tus palabras. No creo que sea, creo que exageras un poco, pero bueno, yo como tú sabes, yo estudié la carrera de matemáticas aplicadas en la UNAM, orgullosamente Puma. este, Ok. y yo me iba a la universidad caminando porque no tenía para pagar el camión. En aquel entonces acababa de fallecer mi papá, soy el 5 de 7 hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me enamoré de la computación y entendí muy bien eso y a la vez aprendí mucho de negocios, trabajé un tiempo en el IPADE, en el área de análisis de decisiones del IPADE, y pude conjuntar el conocimiento de negocios con las matemáticas y la computación y sacar ese crescendo que tiene esa idea de enfocarse a que los negocios sean más productivos, que no tenga que talachar el director tanto, porque antes cuando se hizo Crescendo, los sistemas le servían al capturista, al contador, al facturista, pero el director tenía que estar arrastrando el lápiz cuando quería hacer una proyección o algo. Entonces yo dije, no, es absurdo que el que más necesita la computadora sea el que más trabaja. Entonces, por eso pensé yo hacer un sistema que se retroalimentara de la información diaria y con eso te llevara a manejar mejor el negocio y que el negocio se llevara con esas buenas prácticas, ¿no? Grandes prácticas. Y eso fue con la evolución de los años y la experiencia de la implantación en muchísimas empresas, fue evolucionando y mejorándose. Actualmente ya el ERP, como te decía, integra también Business Intelligence, e-commerce, CRM, Supply Management, punto de venta, etcétera. Es un todo en uno, ¿no? No es una maravilla. Ahora sí, me gustaría entrar en el script, ¿no? Yo sé que muchos de repente como empresarios, digo también cuando estamos hablando de empresario o de director o de CEOs, como dices tú, de repente tenemos que tener una vocación y una visión muy clara del negocio como para poder permear a las demás áreas, ¿no? Pero cuando vamos a formar un negocio, cuando estamos creando una micro, una pyme, siempre cometemos graves errores. Entonces, a mí me gustaría que me hables de los 5 pecados capitales, porque yo lo puedo hablar así, los cinco errores más comunes en las que pueden incurrir las pymes. ¿A quién nombrarías en primer lugar? Bueno, esos son las 5 respuestas que te voy a dar a las preguntas. Entonces, pues bueno, por ejemplo, un típico error es la mala administración del inventario, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces uno se dedica a comprar lo que el proveedor sugiere y el proveedor lo que quiere es colocar mucho producto, pero la demanda es muy diferente, ¿no? Una cosa es lo que quiere colocar el proveedor y otra cosa es lo que el mercado te pide, ¿no? Entonces, el sistema incluye modelos matemáticos que van analizando el consumo y a través de múltiples modelos de regresiones pronostica y elige cuál modelo matemático es el mejor para pronosticar un producto y en función de la experiencia de compra con el proveedor, si es puntual, si entrega a tiempo, si entrega completo, etcétera, le daba una determinación a cuánto debo de tener en el stock para no comprar de más y no quedarme con mucha inversión en un inventario que no se mueve, pero tampoco para quedarme sin inventario, porque quedarme sin inventario puede hacer que yo pierda mucho, ¿no? Es decir, a lo mejor tener una cobertura de inventario un poquito te va a costar un 1% eh, adicional, pero perder una venta te puede costar un 30%, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las hacemos Okay. optimizadamente. Y cómo, o sea, cada uno de los renglones que tenemos, de los 5, digamos, elementos, ese es uno. ¿Cuál otro me podrías nombrar?
Por ejemplo, la recuperación de cartera. La recuperación de cartera es Eso un sí es tema importante. interesante porque cuando una empresa tiene clientes de crédito, o sea, normalmente el cliente de crédito, pues tú le empiezas, le abres una línea de crédito pequeña y según te va pagando, pues le vas incrementando el crédito. Se puede ir, puedes ir ayudando a tu cliente a que él crezca, pero a la vez él debe de ser cumplido, etcétera, ¿no? Y en México uno está acostumbrado a que el cliente que va comprando y que compra mucho, pues le va aumentando la línea de crédito. Eh, y luego puede ser que ese cliente deje de comprar y su línea de crédito se queda estable, ¿no? Pero puede ser que él dejó de comprar porque le empezó a ir mal, ¿no? Entonces, quiere decir que su capacidad de pago, capacidad de pago se redujo, ¿no? Y entonces en determinado momento puede ser que su capacidad de pago sea, por decir, de 100,000 pesos y como ya tenía una línea de crédito de 1,000,000, tú le surtiste 1,000,000 y se va. Y ese caso no me vas a creer, pero Ujú. lo he vivido con muchos clientes que les pasó eso, ¿no? Cuando instalamos el sistema, lo que hicimos es que el sistema, en vez de que tú le vayas asignando una línea de crédito, se establece un modelo donde en la línea Ujú. de crédito se va estableciendo en función de las compras que tiene el cliente y su puntualidad de pagos, ¿no? O sea, si el cliente paga puntual y va creciendo, Ujú. su nivel de crédito va aumentando de tal manera que le permanezca crecer más, ¿no? Pero si con el tiempo el cliente empieza a reducir sus compras o de repente se empieza a tardar 1 o 2 días más, va bajando un poquito el límite de crédito, de tal manera que se va ajustando al comportamiento del cliente. Y no pasa eso de que el cliente en algún momento fue muy grande y tuvo una línea de 1,000,000 de pesos y cuando le empezó a ir mal, pues, la línea se le quedó, sino que cuando él empieza a reducir su nivel de compra o empieza a pagar mal, la línea de crédito se va ajustando a la baja de tal manera que se minimiza el riesgo. Esto es, se ve en la parte de teorías de riesgo empresarial, ¿no? Ese es No, y otro de está los realmente casos. interesante, porque ahorita, por ejemplo, con eso de los rollos, ahorita que estamos viendo con esta pandemia, pues muchas empresas pararon inclusive, entonces obviamente toda la producción bajó y no solamente, yo ayer escuché algo que me llamó mucho la atención, no está la cuestión tanto de deuda, lo importante es la capacidad de pago. O sea, en dónde tú puedes, o sea, hacerle frente a una deuda es realmente tu capacidad de pago. Entonces, este programa, Creciendo, te ayuda a precisamente, como dices, ¿no? Estuve comprando muy bien, de repente empieza una época mala y él mismo me ajusta hasta dónde puedo llegar para no meterme en crisis y no quedarme como un deudor, ¿no? Es importantísimo eso. Ahora, has de tener un chorro de casos de éxito con Creciendo. O sea, nómbrame alguno, platícame alguna historia de éxito que hayas tenido con el programa. Pues tenemos muchísimas, ¿no? Pero te puedo platicar, por ejemplo, un caso que nos pasó con Nestlé hace varios años. Nestlé estaba desarrollando un canal de mayoreo de distribuidores de cambaseo, mayoristas de cambaseo de sus productos. Nestlé no es solamente el Nescafé, ¿no? O sea, Nestlé ahora tiene también toda la parte de chocolates, de cereales, exacto, ya es una gran empresa. Entonces, en aquel entonces, nosotros hicimos el análisis de un mayorista que tenían en Toluca, ¿no? Y luego adecuamos el modelo, más o menos, porque ellos tienen un ciclo de venta, pero tenían muchos problemas de que de repente tenían mucho inventario y luego de repente no tenían los productos que el cliente pedía y los clientes no les pagaban, etcétera. Entonces, analizando sus tres mayoristas más importantes en ese entonces, nosotros determinamos cuál era el problema y es que ellos tenían un ciclo semanal donde el vendedor tenía los clientes que visitaba el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿no? Y al siguiente día les entregaban la mercancía. Pero el vendedor llegaba y a la tiendita le decía, oye, traigo en promoción el Nescafé chiquito, por ejemplo, ¿no? Y entonces le enjaretaba una caja de 48 Nescafés cuando la tiendita vendía 5 o 7 a la semana, ¿no? La siguiente semana que llegaba el vendedor a vender, pues Sí, no pues le sí. compraba nada, ¿no?
y además no tenían para pagarle los 48 frasquitos porque nada más habían vendido 7. Que le acomodó, Entonces, claro. cuando yo encontré el patrón de comportamiento, fui a la junta de Nestlé y les dije, señores, ya encontré la solución al problema. Y se me quedaron todos viendo, a ver, ¿cuál es? Y les dije, dejar de vender. Pero cuando les dije dejar de vender, todo el mundo se me quedó viendo como, este está loco, ¿no? Entonces capté la A ver, atención de los acompáñenme al directores. señor y algún centro de rehabilitación, porque está medio marihuano nuestro amigo. Por favor, acompañe al señor, ¿no? Esa casa cara pusieron, pero cuando les expliqué, lo que sucede es que llega un producto, el vendedor quiere enjaretarle todo y luego no lo vende. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer al cliente y saber cuánto está vendiendo el cliente. Y si el señor vende 7 Nescafés a la semana, pues hay que tenerle, digamos, esos 7 más una reserva un día que venda de más o algo, a lo mejor otra semana de venta, pero no más de 2 semanas de venta si estamos surtiéndole cada semana, ¿no? Y entonces cuando hicimos eso, automáticamente empezó a regularse, ya no se acababa el producto y luego no tenían que venderle al cliente, se nivelaron los stocks y la cartera se empezó a homogeneizar, o sea, a llegar más o menos en el nivel que se iba vendiendo y se resolvieron los dos problemas, el de la cobranza y el de los stocks o los rompimientos de stocks. Ese es un caso muy interesante. Qué buen detalle. Y fíjate que Otro yo caso siempre he interesante, dicho, y creo que ajá, estamos en la misma. Perdón. No, que yo te quería comentar de que a mí me llama mucho la atención. Siempre he dicho que para poder crear un negocio debes de fijarte más en las compras. Creo que ahí está el truco de muchos, ¿no? De no excederte en las compras, ¿no? De comprar realmente lo que realmente requieres. Porque un stock está padre cuando tienes millones de pedidos, pero un stock es dinero parado, ¿no? así es, o sea, y hay gente que piensa que entre más compre, más va a vender, y no es cierto, porque la demanda no está en lo que tú compres, la demanda es la necesidad que determina el mercado. O sea, si tu coche necesita así 4 litros de aceite, no le vas a comprar 12, ¿para qué quieres Sí, pues, si nada más necesita 4? yo fíjate que ahorita la gente está diciendo qué onda, pero tenemos un delay como de un par de segundos, de repente como que espero a que te llegue la pregunta para que puedas contestar, pero eso es parte también del internet que a veces no está tan parejo. Pero a ver, ¿por qué siempre andas diciendo que a ver de qué cuero salen más correas? ¿Qué onda con eso? Bueno, porque es muy común que en una empresa, por ejemplo, los socios cuando planean un nuevo negocio o el emprendedor, que normalmente suele ser una sola persona, empieza a hacer un negocito y pues piensa en el local, piensa en los muebles, en los empleados, en el inventario y luego quiere crecer más y pide un crédito para crecer, entonces empieza a endeudar, empieza a gastar más porque no tiene los recursos optimizados como veíamos hace ratito. Entonces, lo que yo digo es que si tú le haces caso a las reglas del sistema, ¿no? El sistema va a ser que no compres de más, que no te haga falta mercancía, que cobres a tiempo, etcétera, y va a hacer que tu retorno de inversión sea muy rápido, que la productividad de cada peso invertido sea mejor, y entonces esa utilidad que vas generando adicional para no tener ese costo de financiar un inventario que no estás moviendo o financiar una cartera que se tardan en pagarte, lo estás reinvirtiendo en el mismo negocio y entonces el negocio crece con recursos propios, ¿no? O aprovechando bien los tiempos de crédito que te da el proveedor, porque a lo mejor el proveedor dices, el proveedor me da 60 días de inventario o 30 días de inventario, pero como yo tengo un sistema con Crexendo bien optimizado de inventarios, estoy haciendo rotación semanal, entonces en vez de pedir 10 pesos y pagarlos a fin de mes y ir vendiendo en el mes los 10 pesos, pido 3 productos y a la semana repongo 2 y a la semana repongo 3 y a la semana repongo 2, ¿no? Pero a 3 pesos de capital le saqué la inversión como si te hubiera metido 10. Pues entonces cuadruplicas la Wow. rentabilidad. El margen es el mismo, pero le das 4 vueltas al mes en vez de una sola vuelta, ¿no? Entonces, en vez de que te dé el producto un margen de 10%, el capital invertido te va a dar 40% porque le diste 4 vueltas a la semana. Todo ese tipo de trucos, junto con lo de la optimización, el manejo de la cartera, el enfoque de la fuerza de ventas al poder de compra, etcétera, son los que hacen que crezcas rápido, ¿no? Y
sin la necesidad de pedir financiamiento adicional, que luego es muy caro. Claro. Pero a ver, vamos a entrar a la parte cuchicuchi, mi querido Nachito. Eh, Estamos viviendo una crisis como yo creo no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Esto es un tema que no solamente tiene que ver con la parte de la pandemia, sino también un pésimo manejo del gobierno en sus finanzas y una serie de cosas que pues, están saliendo a la luz y que no se puede tapar el sol con un dedo. Pero bueno, nosotros tenemos otros datos, ¿no? Y los datos de a de veras. Tú que eres empresario, es una pregunta que se los he hecho a todos los que he tenido oportunidad de entrevistar en esta pandemia. ¿Cómo acomodaste tu empresa para enfrentar algo tan tremendo como ha sido la pandemia como empresario? Eh, ¿Hiciste algún ajuste en tu empresa? ¿Tomaste decisiones muy drásticas? ¿Qué le puedes recomendar a la gente que todavía sigue padeciendo todavía esta colita de la pandemia, que va a durar yo creo que con este presidente hasta el 2028, porque el paso que va de aquí a que nos vacunen va a estar medio cañón, pero ¿qué le recomiendas a los empresarios, a los emprendedores, a las pymes, a las micros, hacer para ajustar o qué hiciste para poder sobrellevar esta pandemia? Mira, eso es un tema muy, me lo han preguntado recientemente y te lo voy a contestar tal y como yo lo hice, tal como lo sé, pero ser emprendedor a veces es complicado porque el empleado a veces piensa que lo estás explotando y que estás haciéndote rico con su trabajo. El proveedor piensa que te estás enriqueciendo con sus créditos, etcétera, etcétera. Y en realidad no, el ser emprendedor es el que yo arriesgo mi capital y todo para dar trabajo y para tratar de hacer un buen negocio, pero yo comparto las utilidades con los trabajadores, con los proveedores, pero no el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo, por eso es importante claro. Entender el análisis de riesgos, ¿no? Pero por otro lado, algo que es muy importante es que cuando tú vas haciendo equipo, cuando vas haciendo gente en tu empresa que sabe la cultura de tu empresa, etcétera, hacer gente cuesta mucho dinero. Entonces, lo primero que hay que proteger es el factor humano. Yo no despedí a un solo empleado, ¿eh? O sea, yo lo que vi es qué números podíamos ajustar para poder sobrevivir sin despedir a un solo empleado, porque si despides gente, lo primero que haces tú también estás colaborando a frenar la economía, ¿no? Segundo, volver a ser gente cuando esto se reponga, si es que se repone, que no se va a reponer igual, va a ser diferente, ya. El mundo no va a volver a ser igual, eso me queda perfectamente claro. Yo por eso cuando empezó la pandemia, dije, lo primero que deberían de hacer es parar el aeropuerto, ¿no? ¿Por qué el nuevo aeropuerto? Porque, para empezar, la industria de la aviación se vino abajo 80%. Y cuando se recupere, nada más se va a recuperar claro. 70% en un sector y 50% en otro. Entonces, el aeropuerto que tenemos va a seguir siendo útil y ya no necesitamos un Santa Lucía, ¿no? O un aeropuerto, o el que iban a hacer antes, ¿no? Simple y sencillamente, la aviación no va a volver a ser la misma, ¿no? Entonces, yo no despedí a nadie, o sea, yo lo que hice es ajustar todos los gastos que no eran necesarios. Lo primero que dejé de usar fueron oficinas, ¿no? O sea, a toda la gente la mandé a hacer home office. Afortunadamente, mi sistema es ideal para home office, ¿no? Todos trabajan desde casa, todo lo hacemos a control remoto. La gente ha resultado ser más productiva porque ya no se cansa en los traslados a la oficina o con los clientes, se enfoca más en sus tareas, tiene concentración, hacemos las reuniones muy concretas con los puntos sin perder tiempo en tocando temas innecesarios, etcétera. Entonces, al reducir oficinas, pues se reduce no nada más la renta, sino la luz, los gastos de internet, etcétera. Sigue siendo nuestra infraestructura nuestro gasto más caro, la infraestructura de servidores y todo eso por el tipo de servicio que damos, que es software en la nube, ¿no? O sea, nosotros almacenamos la información de cientos de empresas que trabajan con nosotros, cientos de usuarios que ahí tienen su facturación electrónica, ahí tienen sus inventarios, sus clientes, ahí manejan todo porque se conectan desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo para trabajar. Somos el producto ideal. Y la pandemia pues nos vino a reflejar que sí estábamos en nuestro mismo canal. Entonces, quitamos toda esa serie de gastos innecesarios, ¿no? También se redujeron obviamente gastos de transporte, o sea, un montón de cosas. Y además hemos buscado
a los clientes que no estaban en la nube, subirlos a la nube, porque si no, no van a poder chambear, ¿no? Entonces, Claro. Yo creo que ha sido una experiencia muy dura para todos, para mucha gente. Tengo amigos que llorando, que antes eran tremendamente exitosos y ahora llorando me han dicho que tienen una oportunidad de trabajo, ¿no? Pues lamentablemente, pues yo no puedo, ¿cómo se llama? Ayudar a todos, ¿no? Puedo, a los que puedo, pues los ayudo, a los que no puedo, no, ¿no? He tenido que decir que no, pero primero he respetado mucho mi planta laboral, o sea, eso es muy importante porque tengo gente que lleva trabajando conmigo pues, más de 30 años, ¿no? O sea, a pesar de que me veo chavo, ¿eh? Wow. No, seguro, pero sí, ha sido una yo, eso me queda muy, experiencia muy claro. tremenda. No, pero fíjate que lo que estás diciendo, eso habla muy bien. Yo también decidí quedarme con todo mi personal. Sí tuve que ajustar, como dices tú, algunos gastos era realmente importante, pero yo creo que esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas. Tú y yo que estamos en el rollo digital, creo que es el momento justo como para que también ya los empresarios digan, ya es momento de que México crezca de una manera totalmente digital y no seguir utilizando los métodos tradicionales análogos, ¿no? Creo que sí es un momento de mucha reflexión, pero al mismo tiempo creo que fue una gran lección. Y una gran lección para aquellos empresarios que seguían racios a entrar a redes sociales, a abrir un e-commerce. Creo que es un muy buen momento. Y en lo que unos lloran, otros se dedican a vender pañuelos, ¿no? Entonces creo que Chris Cloud es una muy buena opción. Creciendo es un súper programa, la verdad. Chris Cloud es una empresa muy respetable y yo creo que Creciendo efectivamente es una herramienta básica para pymes, inclusive alguna micro que pueda hacer uso de tu programa, ¿por qué no? Y creo que esta gestión de cambio que se está haciendo a nivel mundial y que el mismo COVID nos ha venido a motivar o a mover, pues es algo que no va a parar y efectivamente yo coincido contigo en que la vida ya cambió para siempre. Es un antes y un después definitivamente de COVID y que tenemos que estar listos para una transformación profunda en cuestiones digitales porque tenemos que poner a la vanguardia a México y a los empresarios tienen que empezar a voltear a ver este tipo de opciones y programas y softwares como una herramienta poderosa para poder hacer crecer los negocios, sobre todo que va a empezar ahora sí que un momento de crecimiento y vamos a ir hacia arriba. Ya más bajo no podemos caer. Entonces, tenemos que ir más hacia arriba, entonces es el gran momento. Pues yo te quiero agradecer, mi querido Nachito. En verdad, no sabes qué placer no solamente verte, aunque sea de forma digital, el hecho de tener el privilegio de haberte entrevistado. Para mí, sabes que antes que nada eres un gran amigo, te aprecio muchísimo y verte y ver tu empresa exitosa y ver creciendo, funcionando y tan gran ser humano que eres es algo que yo quiero agradecer. Gracias, Nachito, por estar aquí. Un placer saludarte, Miguel, y esperamos vernos cara a cara pronto. No, seguro, estaremos pronto viendo la posibilidad de estar ahora sí que echando un brindis por cómo vamos, ¿no? Pues señores, muchísimas gracias. Esto fue completamente en vivo. Esto es Expert TP Business. Estuvo conmigo el señor Ignacio Vizcaíno, CEO de Creciendo y de Curse Cloud. Bueno, Creciendo es el programa, Curse Cloud es la empresa. Quiero agradecerte, ¿verdad, Nacho, que hayas estado con nosotros? Y nos vamos a ver pronto, mucho más pronto de lo que se imaginan. Que les vaya muy bien. Cuídense, eso todavía no termina. Sigan cuidándose, cubrebocas, no le hagan caso a su presidente, cubrebocas. Y si se pueden vacunar, vacúnense. Todavía falta un piquito, pero ya saldremos. Ánimo, que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye bye.